Bueno, la primera cuestión que habría que resaltar al hablar de este tema tan importante es que la función judicial no cabe confundirla con el poder judicial. Es decir, la función judicial es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y esa función recae en exclusiva en los jueces y magistrados, es decir, en los juzgados y tribunales. Esto quiere decir que la función judicial, a diferencia del gobierno o del Parlamento, la función judicial tiene un ejercicio muy difuso y diseminado en los miles de juzgados y tribunales que existen. Y esto quiere decir que es necesario reunir o coordinar, organizar a todos esos juzgados, miles de juzgados, en un cuerpo único, y ese es el Poder Judicial. Es decir, que el Poder Judicial es el conjunto de órganos judiciales, pero el Poder Judicial como tal no ejerce la jurisdicción. La jurisdicción recae en los jueces y en los magistrados, es decir, en los juzgados y en los tribunales. Y por todo ello se requiere que haya alguien que gobierne el Poder Judicial, que gobierne a estos miembros del Poder Judicial, que son los jueces y magistrados, los juzgados y los tribunales. Ante todo, habría que aclarar en qué consiste la independencia del Poder Judicial, porque la independencia del Poder Judicial es concretamente la independencia que deben tener los que ejercen la función jurisdiccional, es decir, los jueces y los magistrados. En una democracia, la legitimidad del Parlamento y del gobierno procede de la voluntad expresada en las urnas, es decir, que directa o indirectamente el gobierno y el Parlamento son elegidos por los ciudadanos. Sin embargo, tratándose de los jueces, la legitimidad del poder del juez no reside en que han sido elegidos ni directa ni indirectamente por los ciudadanos, sobre todo en modelos funcionariales típico napoleónico, ¿no? Del juez funcionario que obtiene su cargo a través de unas oposiciones, etc. Y por tanto la legitimidad del Poder Judicial está en aplicar la voluntad popular expresada en la ley. Por tanto, cuando se demanda y se exige constitucionalmente que los jueces sean independientes, se les reconoce la independencia no para hacer lo que quieran, sino que son independientes para ser exclusivamente dependientes de la ley. Y de ahí radica su legitimidad, en aplicar la ley democrática. Para gobernar a jueces y magistrados, a ese conjunto tan diseminado de órganos judiciales, existen diversos modelos de gobierno. El tradicional modelo externo, donde el Poder Judicial está organizado a través del gobierno o a través del Parlamento, incidiendo muchas veces en la propia independencia y condicionando la independencia de los jueces. Otro modelo es el modelo interno, es decir, el autogobierno de los jueces. Los propios jueces se gobiernan a sí mismos a través de las salas de justicia, de los juzgados, que es el modelo típico de Alemania, por ejemplo. Y cada vez se extiende más el modelo institucional, es decir, un órgano externo al Poder Judicial, pero que es un órgano independiente tanto del Parlamento como del gobierno. Y así nacen los consejos de las magistraturas. Primer modelo de este calibre pues es el Consejo de la Magistratura en Italia, y que luego fue copiado con sus variantes por Portugal, España, etcétera, y otros países. ¿Cuáles son los problemas que se plantean aquí? El primer problema es cómo seleccionar a los jueces, puesto que en muchos países pues hay diversos sistemas para seleccionar a los jueces, y por tanto eso puede incidir también en su independencia.
y también está el problema de cómo gobernar a los jueces. Normalmente se pone el acento en gobernar a los jueces y para preservar su independencia, pero hay que tener en cuenta también que, como dije antes, su función se desarrolla de manera muy diseminada y, por tanto, es importante no solo gobernar a los jueces, sino gobernar al Poder Judicial como conjunto, a la administración de justicia, puesto que la independencia del juez, más que la independencia, la agilidad, el buen desempeño de su función depende de que tenga unos presupuestos adecuados, de que haya unas sedes adecuadas, etcétera, ¿no? Y por tanto, el gobierno no solo se refiere al gobierno de los jueces a tratar de cómo se seleccionan los jueces, independencia garantizar la independencia de los jueces, traslados, medidas disciplinarias, etcétera, sino que también hay que pensar en el lado corporativo de organizar el poder judicial en su conjunto, en sus infraestructuras, etcétera. Aunque, evidentemente, cómo se gobierna, cómo se hace este Consejo General del Poder Judicial influye también en cómo se selecciona a los jueces. El modelo institucional, que es el que se instala más en países de la Europa continental y que es el que está establecido en España y del que voy a hablar ahora brevemente, es el que ha sido recomendado por el Consejo de Europa y que consiste, ese modelo de Consejo General, en una composición mixta. La mayoría de los vocales de este Consejo de Gobierno tienen origen judicial y además se recomienda por el Consejo de Europa que esa mayoría de vocales sean elegidos también por los jueces. Y luego que haya una minoría de juristas de reconocida competencia que representen a la pluralidad política y social y que, por tanto, ahí podría entenderse que puede participar en esa elección de esta minoría de juristas, pues el Parlamento, el Gobierno o academias de jurisprudencia, etcétera, etcétera. Los modelos pues pueden variar bastante. ¿Cuál es el problema? Que si se crea un órgano específico constitucional, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura, para huir del control que pueda provenir del gobierno o del control que pueda provenir del Parlamento, el problema es ¿y cómo garantizamos la independencia judicial frente a este órgano? Porque si creamos un nuevo órgano, pero ese órgano va a mediatizar la función judicial o la selección parcial de jueces, etcétera, pues tendríamos el mismo problema. En la Constitución española, en su artículo 122.2, pues se establece específicamente el órgano de gobierno del Poder Judicial, que se llama Consejo General del Poder Judicial, y se remite a que la ley orgánica del Poder Judicial establezca pues, el estatuto de los jueces, su régimen jurídico en cuanto a nombramientos, incompatibilidades, etcétera, ¿no? Por tanto, las competencias de este Consejo General del Poder Judicial son competencias muy relevantes para garantizar la independencia judicial. Es decir, que en temas tan sensibles como puede ser desde la selección de los jueces a los ascensos, traslados, nombramientos, inspección, disciplina de los jueces, todo eso que no recaiga en el gobierno o en el Parlamento, sino en este órgano específico e independiente. También el Consejo General del Poder Judicial en España informa sobre proyectos de ley y de presupuestos en aquellas materias que le afecten a los jueces y también puede nombrar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, el Consejo General del Poder Judicial se define como un órgano de gobierno
como un órgano autónomo y separado del gobierno y del parlamento y como un órgano constitucional más. La composición de este Consejo es una composición mixta, tal como se recomienda en el Consejo de Europa, por el Consejo de Europa. Está formado por 20 vocales más el presidente del Tribunal Supremo, que es el presidente además del Consejo de Gobierno. De los 20 vocales, 12 son jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, y la selección de estos jueces será lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y luego una minoría, 8, tienen que ser seleccionados entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. De estos 8 también podrían ser jueces, porque los jueces pues, pueden ser juristas de reconocida competencia y con esos años también, pero muchas veces eso no sucede. Y de esos 8, 4 los se eligen a propuesta del Congreso, o son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, y 4 a propuesta del Senado. Y el presidente del Tribunal Supremo es elegido por los vocales del Consejo por una mayoría cualificada en una primera votación. La Constitución también establece diversas garantías para que este órgano constitucional sea un órgano independiente de los otros poderes constitucionales y además que sea un órgano dotado de una singular neutralidad. Para ello, los vocales son elegidos, tienen que ser elegidos los vocales que elige el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5, es decir, se exige un consenso entre los grupos parlamentarios para esta elección. Además, la duración del cargo es de 5 años, mientras que la legislatura dura 4 años, este cargo dura 5 años, con lo cual tampoco coincide con los cambios parlamentarios. Los vocales no están sujetos a mandato imperativo, no pueden ser removidos del cargo, etc. Por tanto, tiene unas garantías que en principio les aleja de posibles influencias o condicionamientos de los otros poderes. Todo esto, evidentemente, en teoría. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de este Consejo? Pues hay dos fases importantes. La primera, cuando se crea en 1980, hasta 1985, los 12 vocales judiciales eran elegidos directamente por los jueces. Es decir, las asociaciones de magistratura proponían a sus candidatos y entre ellos se elegían a estos 12 vocales judiciales. Al estar así controlada por asociaciones judiciales y teniendo la mayoría, porque 12 vocales sobre 20 tenían la mayoría del Consejo, controlaban el Consejo y se convirtió el Consejo como en una organización sindical, como un poder sindical frente al gobierno y al Parlamento. Es decir, que se convertía el Consejo como un poder frente a otros poderes, cuando la idea no es que sea un poder frente a otros poderes, sino un órgano de gobierno de los jueces. Ante esta concepción u orientación tan sindical y de ariete de los jueces frente a los otros poderes y sobre todo frente al gobierno, se cambia la ley en 1985 y aprovechando un resquicio que establece la Constitución, que dice que 12 vocales deben ser jueces elegidos entre esos jueces y magistrados, pero no dice por quién. Pueden ser por los propios jueces, como sucedía antes, pero en 1985 se dice estos 12 vocales pueden ser elegidos por el Congreso y por el Senado. La única condición es que esos 12 tienen que ser jueces. Con lo cual, a partir de 1985, los 20 vocales son elegidos por el Congreso y por el Senado. 10 por el Congreso y 10 por el Senado.
De esos 10, como dije antes, 6 tienen que ser de origen judicial, tanto por el Congreso, y 6 de origen judicial, tanto por el Senado. Y a lo largo de estos años ha ido cambiando la ley orgánica del Poder Judicial, estableciendo diversos criterios de cómo tenían que ser seleccionados esos jueces por el Congreso y por el Senado. Actualmente lo que sucede es que los jueces, las asociaciones judiciales, más jueces que quieran presentar su candidatura, se presentan a unas elecciones y de esas elecciones surge una bolsa de 36 candidatos. Y de esos 36 candidatos, el Congreso elige a 6 y el Senado elige a otros 6. Y los otros miembros ya son 4 por el Congreso y 4 por el Senado, que ya no tienen por qué ser jueces. Por tanto, 12 vocales son jueces, pero son jueces elegidos por el Congreso y por el Senado de esa bolsa de 36 candidatos. La ley fue impugnada y hubo una sentencia, una primera sentencia del Tribunal Constitucional recalcando que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano de autogobierno de los jueces. Por tanto, no pueden reclamar los jueces que el Consejo General del Poder Judicial sea su órgano de gobierno, sino que es un órgano autónomo, pero no es de autogobierno. Y por tanto, la propia Constitución quiere que haya una minoría de vocales que no tienen por qué ser jueces y magistrados. Y además reconoce que el órgano de gobierno de los jueces pues, puede reflejar también el pluralismo social, empezando por el pluralismo de los propios jueces y también el pluralismo social que se expresa en el Parlamento. Este cambio advierte el Tribunal Constitucional que tiene sus pros y sus contras, porque evidentemente el hacerlo un instrumento de los jueces, un instrumento sindical de los jueces, tiene sus riesgos, pero también establecer que ese órgano refleje la pluralidad social y política puede hacer que los vocales se conviertan en representantes de los partidos políticos y eso sería una distorsión y un inconveniente. Porque acabaría pues habiendo el peligro de que haya cuotas políticas en el Congreso General, en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha sucedido en la práctica? Pues que cada vez más ha habido un control del Consejo por los partidos políticos. Mientras que la Constitución dice que tiene que ser elegidos por mayoría, un principio de mayoría cualificada, mayoría de 3/5, ese principio de mayoría se ha convertido en un criterio de un principio proporcional, de reparto proporcional por cuotas. Esto ya es una deriva preocupante. Pero mientras esas cuotas fuesen para elegir a juristas de reconocida competencia, a jueces también de reconocida competencia, con años de ejercicio profesional, etcétera, pues no plantearía problemas. De hecho, los primeros consejos generales del Poder Judicial estaban formados por personas con su sesgo ideológico, pero que su peso y su crédito profesional estaba fuera de toda duda. Pero poco a poco ese criterio institucional, ese criterio de prestigio profesional se fue diluyendo y fue primando más el criterio de la lealtad política, de tal manera que no había vetos. Es decir, yo pongo en mi cuota propongo a los candidatos que yo quiero y tú no los puedes vetar y a cambio los que tú pongas yo no los veto. Con lo cual se ha ido hacia una cierta
polarización, ¿no? En vez de haber un consenso entre que tu candidato sirve para ti, pero también sirve para mí, porque tiene un prestigio profesional y, bueno, está adornado de unas cualidades que puede servir para cualquiera de los grupos políticos, pues más bien lo que ha primado ha sido el criterio de la lealtad política, la decisión que constitucionalmente corresponde en el nombramiento, en la propuesta al Congreso y al Senado, pues la ubicación de esa decisión se ha trasladado del Parlamento a las cúpulas de los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Los jueces acaban estando marcados ideológicamente en función de quién los proponga, y ya se habla periodísticamente de vocales conservadores, vocales progresistas, y lo peor, jueces conservadores, jueces progresistas. Todo ello, con esa polarización que hemos visto en los últimos años, ha dado lugar a un bloqueo completo del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que llevamos 4 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial porque en el Partido Popular, que domina la mayoría del Consejo General, del actual Consejo General del Poder Judicial, no quiere ceder esa posición de privilegio y muy importante para nombrar pues, magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de las audiencias, etc. Hasta tal punto ha llegado el bloqueo y la inactividad del Consejo que para contrarrestar esa esa continuidad dentro del Consejo y de que no se renueve, pues lo que ha hecho la mayoría progresista ha sido aprobar una ley donde se le impide al Consejo General del Poder Judicial, al estar en funciones, porque no ha sido renovado, pues mientras esté en funciones no puede no hacer nombramientos. Y como llevamos 4 años así, y ante la imposibilidad de hacer nombramientos hay un bloqueo institucional, no ya del Consejo General del Poder Judicial, sino de instancias importantes judiciales, de audiencias y del propio Tribunal Supremo. Por tanto, y concluyo, hay una necesidad, una imperiosa necesidad de volver al consenso institucional, a que eliminar esa idea de que no hay vetos, sino de que tiene que haber una confluencia en qué personas deben estar dentro del Consejo General del Poder Judicial, que le valgan tanto a la derecha como a la izquierda. Esto es una preocupación que ha trascendido la frontera española, porque en la Unión Europea preocupa el que el Consejo General del Poder Judicial lleve 4 años sin renovarse, ¿no? Y que hay que volver a que el Consejo General del Poder Judicial no sea una correa de transmisión de los partidos, y que se vuelva a ese consenso y a ese prestigio profesional que deben tener los vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque eso redunda también en la garantía de la independencia de los jueces y de su función. Muchas gracias y quedo a la espera de las preguntas que quieran realizar. Bueno, muchas gracias, profesor doctor Bastida, por su interesantísima intervención. No dudo que preguntas va a haber, y muchas. Ahora, en segundo orden, vamos a cederle la palabra al profesor doctor Raúl Gustavo Ferreira. El doctor es abogado, catedrático de Derecho Constitucional, doctor y postdoctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Doctor. Muy buenos días a todos los colegas en Asturias, en la querida Universidad de Oviedo. Muy buenos días a los colegas en la Universidad de Buenos Aires y a todos aquellos que nos siguen desde diferentes sitios, dada esta nueva escena híbrida que estamos ensayando, creo que hoy por primera vez, con estos webinarios. Mi agradecimiento al profesor Diego de la Vigian por toda la escenificación de esta cuestión híbrida, y a las
moderadoras, a Florencia Manuele, a Sofía Vilches, a Rocío, por esta dedicada mañana que han tenido aquí en Buenos Aires. Y es un placer compartir el escenario con el distinguido colega y amigo, ahora felizmente emérito, el profesor doctor Francisco Bastida. Voy a abordar en estos minutos que tengo para la exposición un aspecto diferente al que ha planteado el doctor Bastida. En realidad me voy a referir al gobierno de los jueces como una suerte de patología que se da principalmente en la Argentina, pero también en otros países de América del Sur. No me voy a referir por concreto a un país sudamericano, en especial el mensaje va a estar dirigido a la Argentina, pero hay situaciones que se producen en otros países. Comenzaré señalando que, como está en la diapositiva, se atribuye a un filósofo que Dios hizo dos libros, el libro de la naturaleza y las sagradas escrituras, y los políticos, los constitucionalistas y la sociedad en general, siempre aspiraríamos a que la Constitución fuese el libro político del universo. Un libro político del universo porque en realidad la Constitución es una constitución política. Pocas constituciones del mundo, o algunas constituciones del mundo, sobre todo en América Latina, por ejemplo la colombiana, tienen el adjetivo política, porque en realidad toda la vida de la comunidad tiene que desarrollarse políticamente dentro del Estado y también en el marco de los postulados que plantea esta Biblia constitucional, como la llamó Thomas Paine en 1792. Paine decía que las constituciones deberían ser breves, concisas, entrar en el bolsillo de un saco, y por eso debían cumplir una función como Biblia política. Una vez que la Constitución tiene la totalidad de sus principios y sus reglas y sus piezas, guardamos la ilusión, los ciudadanos, de que toda la política sea políticamente constitucional. Como he señalado, la Constitución, como instrumento político, atribuye a cada poder constituido competencias específicas. Esta es una regla cardinal del Estado constitucional, es el principio de juridicidad. Cada departamento, con su zona de reserva, su legajo de atribuciones y sus potestades determinadas, y muchas veces exclusivas y excluyentes. A la jurisdicción se le asigna, en general, o al Poder Judicial, a nuestros poderes judiciales en América Latina, poderes judiciales que han sido organizados bajo el sesgo del sistema presidencialista, se le asignan tres tipos de funciones: la resolución de los conflictos, el gobierno de la magistratura, en consonancia también o en cooperación con los poderes políticos, y el control de constitucionalidad. Así, una política sin constitución, como es en la Filmina, sería un edificio sin planos. Pero de otra manera contradictoria, una constitución política sería un plano sin edificio. Yo me quiero referir concretamente a una actividad política de los jueces en la región que se manifiesta a través de dos situaciones específicas. La primera es cuando los más altos tribunales de justicia deciden legislar las políticas públicas, es decir, llevar adelante determinaciones o configuraciones propias y específicas de los poderes políticos. Otra cuestión, también preocupante, es cuando los más altos tribunales de justicia deciden revisar, sin competencia asignada, actividades de otros órganos del Estado. Se trata en realidad de dos hipótesis que hasta hace unos 30 años aproximadamente eran completamente desconocidas y que solamente había motivado una obra
creo que se publicó en 1921 o en 1922, no recuerdo si se publicó primero en francés o se publicó en inglés, de un jurista francés llamado Lambert, y me estoy refiriendo concretamente al gobierno de los jueces. Llamo, pues, a estas dos situaciones un gobierno propio de los jueces, un abuso de poder, o en todo caso, un desvío de las determinaciones constitucionales. Quiero aclarar que esto no sucede a menudo, no es una cuestión de todos los días, pero, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, en Brasil, hubo escenas importantísimas de conflicto entre los poderes constituidos, también ha sucedido en Colombia, y hoy en día, en la Argentina, concretamente por estos días, se libra uno de los conflictos más importantes entre órganos constituidos de la República, en este caso la Corte Suprema y el Senado de la República. Para atravesar esta cuestión no podemos dejar de mencionar que probablemente haya sido el filósofo Thomas Hobbes, cuando a mediados del siglo XVII señaló que en toda comunidad debe existir un órgano encargado de decidir todas las controversias, a través de unos procesos reglados y un determinado modo de solución para estos conflictos. Pero no se nos puede escapar que, como la Constitución ha señalado, es un instrumento político, los jueces, cuando dictan sentencias, si bien no son sentencias o resoluciones de política partidaria, sí pueden ser entendidas como políticas en el sentido que están llamadas a mantener un determinado orden jurídico institucional. Ciertamente, los ciudadanos y los servidores públicos, que somos los destinatarios de las normas constitucionales, de todas las normas constitucionales, al menos en América del Sur y también en Europa, no estamos en un tren parado, estamos en un tren en movimiento. Esto es un tren en marcha. ¿Y qué quiero decir? Que será muy difícil que los pasajeros, los ciudadanos y los servidores públicos que vamos a bordo de ese tren, seamos neutrales frente al hecho físico del movimiento, es decir, de la propia dinámica constituyente. En estos dos movimientos que se generan en la jurisdicción, ya sea a partir de la configuración de las políticas públicas, o ya sea cuando deciden intervenir con su ejercicio negativo y declaran la inconstitucionalidad de zonas expresamente reservadas, excluyentes para el funcionamiento de otro poder, queda la siguiente pregunta: ¿serán todos los que realizan la Constitución? ¿Estaremos realmente en el seno de una sociedad abierta? ¿O se estará pasando paso a una nueva forma de gobierno autorreferente, no elegido directamente por los ciudadanos que integran el pueblo, cuyas opiniones no pueden ser puestas a prueba? La referencia, obviamente, alude al gobierno de los jueces, un contraejemplo reñido, a mi modo de ver, con el Estado constitucional y democrático. Severamente, en una democracia constitucional, debe ser objeto de la jurisdicción, del poder jurisdiccional, todo aquello que la Constitución determina como competencia específica. Pero más allá de esas competencias específicas no hay poder reglado. Y donde no hay poder reglado, cuando los jueces invaden las zonas que no les fueron asignadas como competencias, penetran en cuestiones políticas atribuidas a otros órganos, y me permito decir, en escándalo de la ley fundamental. Decía que esto genera dos tipos de problemas, y el primer problema que genera este abuso o desvío de poder es la alteración de la palabra del ciudadano. La ciudadanía ha participado en la configuración de la Constitución, y en esta configuración de la Constitución, la expectativa que ha de tener es que
el poder sea ejercido de manera arreglada. El derecho constituyente es puro poder político. O dicho de otra manera, la realización de la Constitución es poder político realizado. Hay una alteración, a mi modo de ver, cuando en una democracia constitucional los jueces llevan adelante estas tareas de configuración de las políticas públicas o realizan la declaración de inconstitucionalidad de actos o normas que no estaban dentro de su campo de competencia específica. Hay una alteración de la palabra de la ciudadanía consignada en la Constitución del Estado, porque se está ejerciendo una competencia que no estaba arreglada. Hay un segundo problema que se genera, que es toda la teoría constitucional del siglo XX ha estado regida por la distinción entre constituciones rígidas y constituciones flexibles. Al admitirse que los jueces pueden configurar políticas públicas, o al admitirse que los jueces tendrían la capacidad para declarar inconstitucional actos o normas de otros poderes que son políticamente inescrutables y que se encontrarían fuera de la zona de competencia del Poder Judicial, se produce, a mi juicio, y razonablemente, una contrarreforma de la Constitución por vía jurisdiccional. Las razones del derecho constitucional se dejan de imponer, se impone una voluntad política pura, en este caso, la voluntad política pura de un más alto tribunal de justicia. Defender, por lo tanto, un constitucionalismo cuyo presupuesto esencial es el ciudadano y que en la ciudadanía reside el verdadero poder, un poder de configuración, queda desnaturalizado cuando hay servidores públicos, en este caso los jueces, que se colocarían por encima de la Constitución, determinan políticas públicas o llevan adelante declaraciones de inconstitucionalidad. Y la pregunta que me hago, y que también le hago a la audiencia, es si este derecho de los jueces, inapelable, dado que nadie lo puede modificar, no nos lleva a una situación de jueces que se colocarían por encima del derecho. Es decir, la fabulosa y magnífica tarea de que nuestras comunidades quedasen gobernadas por el derecho caería en pedazos porque seríamos gobernados por hombres, en este caso, miembros de una aristocracia, la aristocracia judicial. Estos dos escenarios que he mencionado, que están en la diapositiva, suceden a menudo en nuestras comunidades. El juez legislador que decide configurar políticas públicas sin competencia constituyente puede hacerlo por abstención o por prestaciones, es decir, indicando a los poderes políticos que deben hacer tal cosa, o señalándole a los poderes políticos que no pueden hacer tal cosa y que no pueden configurarlo. Vuelvo a repetir, no estoy en desacuerdo, ni estoy planteando desacuerdo con que el Poder Judicial coopere, participe, o tenga cualquier grado de participación en la conducción de la esfera del Estado. Pero una cosa es participar y otra cosa es dirigir, elaborar, crear y concretar una política pública. Y la otra cuestión, también viciosa y abuso de poder, es la invasión de las zonas reservadas al funcionamiento del Congreso y del Poder Ejecutivo. No estoy diciendo, vuelvo a repetir, que haya zonas donde los jueces no pueden penetrar. Lo que estoy diciendo es una cosa muy distinta, que hay competencias exclusivas, excluyentes, reservadas a cada uno de los poderes políticos que hacen a la naturaleza del funcionamiento de estos poderes políticos y que inevitablemente los jueces no deberían colocarse por encima de la Constitución y discernir qué es lo que correspondería a su juicio en derecho constitucional.
No tengo muchas soluciones para esto, realmente. Creo que la limitación del poder de los jueces sería la verdadera solución frente a lo que muchos han llamado en la región el activismo judicial. Un activismo judicial que trasciende en nuestro Estado federal, que no es patrimonio del ejercicio de la jurisdicción federal, sino que también es realizado por las jurisdicciones provinciales. Y creo que la conciliación de los límites sería repasar que la verdadera función de los magistrados judiciales en el ejercicio de la nobilísima tarea de resolver conflictos o controlar la constitucionalidad consiste en la subsunción. En nuestro marco, en nuestra organización judiciaria, los jueces deben subsumir. Los jueces no tienen un poder de disposición, un poder de creación para llevar adelante con discrecionalidad libérrima los actos que a ellos les gusten o les parezcan adecuados. El juez debe resolver los casos de acuerdo al sistema de la Constitución y al derecho vigente. Y si una determinación sobre un bien fundamental no le parece adecuada, debería presentarse a armar un partido político, presentarse a elecciones, ganar la elección, presentar su proyecto en el Congreso, aunar las voluntades y lograr que el día de mañana eso se instrumente a través de una ley. Por otro lado, quienes nos dedicamos al mundo del derecho, sabemos que este tipo de situaciones, ya sea cuando hay que generar una política pública, o ya sea cuando hay que declarar una inconstitucionalidad, la mayoría de las veces no hay una sola respuesta, no hay una sola respuesta verdadera que pueda ser asumida con determinación. En cuyo caso, en este marco, el juez constitucional no debería ampliar su discrecionalidad de modo libérrimo como he criticado. Estimo que debería retornarse el camino a la idea de las competencias restringidas y zonas de reserva para todas las ramas del poder público y no solamente para el poder judicial. Sin Estado constitucional será muy difícil pensar en la democracia como forma de conducción austera que guíe la existencia de las personas. En definitiva, para plantear como un comentario final que estimule el debate, la primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos es si realmente la jurisdicción debería ser el árbitro supremo de la totalidad de los estados de cosas en la comunidad. Si esa constitución a la autoridad jurisdiccional en árbitro supremo no impediría, como he señalado, la liberación horizontal de la palabra pública de los ciudadanos. Si esto sucediese realmente, y si estuviésemos en presencia de un árbitro supremo, no de un árbitro, seriamente estaría planteado un obstáculo a una sociedad abierta, donde cada uno podría discernir su propio plan de vida para llevar adelante qué quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer. Una segunda cuestión que también nos remite es si la Constitución ha elaborado determinada cantidad de andamios, en el andamio mayor estaríamos dispuestos a que estuviesen solamente los jueces, que sean solamente los jueces los que a través de la vía jurisdiccional elevadamente determinen qué es lo que debe ser y qué es lo que no debe ser, más allá de un caso concreto. Sinceramente, estoy absolutamente de acuerdo en que existan limitaciones indisponibles. Y precisamente estas limitaciones indisponibles colocadas en las constituciones han sido las que los jueces disponen para colocarse y configurar su actividad como árbitros supremos de la vida comunitaria.
Pocas constituciones en el mundo, por ejemplo la italiana, contienen disposiciones específicas para resolver los conflictos entre los poderes del Estado. En Argentina no existe esta disposición y hay una tendencia a que sería la Corte Suprema de Justicia, en nuestro caso, las que resolviese, acaso abnegadamente, los conflictos que se presentasen. En todo Estado constitucional se rige por una Constitución. La vigencia de una Constitución permite el desarrollo y la vitalidad del método democrático. La vitalidad del método democrático nos hace creer a cada uno de los ciudadanos que participamos en alguna medida en la construcción de la comunidad. El principio de juridicidad, que es la asignación de las funciones a cada uno de los departamentos, nos hace creer también que si bien el poder es único, funciona en diferentes ramas gubernativas que ejercen limitadamente y excluyentemente su tarea para el bienestar y la coexistencia pacífica de cada uno. Este desborde, este abuso, este desvío que se genera en determinadas situaciones del ejercicio del poder jurisdiccional me ha permitido compartir con ustedes una suerte de colapso de la idea de la separación de funciones, porque hay jueces que resuelven como árbitros supremos prácticamente todo tipo de cuestiones. Sin embargo, para finalizar, quiero compartir con ustedes una oración de Juvenal, quien en sus sátiras decía: «Pero ¿quién me vigilará a mí de los propios guardianes?». Evidentemente, en toda comunidad organizada, los conflictos tienen que ser resueltos, pero ¿quién me vigilará a mí de esos guardianes que acaso podrían colocarse por encima del derecho de la Constitución? Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor, por su valiosísima intervención. Si están todos de acuerdo, entonces procederíamos a la parte de las preguntas. En un primer lugar, la docente María Fernanda Lombardo, docente de nuestra cátedra, nos ha comunicado que desea hacer una pregunta, así que le damos el primer lugar. Buenos días. Ahora ahí. Buen día. Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias por la exposición al doctor Batista, al doctor Ferreira. Muy interesante el tema y el modo en que fue abordado por cada uno de ustedes. Mi pregunta, en primer lugar, va dirigida al doctor Batista, porque me pareció muy interesante la organización del centro, ¿cómo se llamaba? Consejo General del Poder Judicial. Ahora, me surgen varias inquietudes. La primera, me parece bastante obvio que si las mayorías que se requieren para la adopción de decisiones es de 3/5 y se le da al Poder Judicial la posibilidad de elegir a sus propios representantes, lograrían una mayoría propia en todos los casos, ¿no? Es decir, no necesitarían la colaboración de los representantes de los poderes políticos, con lo cual entiendo que hayan querido de alguna manera limitar esa autonomía que de otro modo queda inevitablemente en sus manos. Entiendo también que si esos integrantes son elegidos por los poderes políticos, diputados y senadores, es casi inevitable que, bueno, en definitiva terminen respondiendo a esos intereses de los poderes políticos. Mi pregunta era si de repente el modo o las mayorías que se computan para la elección de esos integrantes no puede ser una manera de modular la participación y la injerencia que tengan en el Consejo. Bueno, y de esa manera
devolverle de alguna manera la independencia. Después, respecto de los comentarios que hizo el doctor Ferreira acerca del gobierno de los jueces, comparto también todas sus observaciones y su visión del asunto, y le consultaría si él ubicaría los remedios estructurales dentro del ámbito de lo no decidible por los jueces, o si en cambio ese puede ser un límite a la restricción que pesa sobre ellos para no inmiscuirse en asuntos de definición de políticas públicas. Si queréis contesto yo a las preguntas que se hicieron. Realmente el problema yo creo que se agravaría si el Consejo General del Poder Judicial se concibiese como un órgano de autogobierno de los jueces, porque entonces los propios jueces se convierten en un poder que contrasta con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, no en el sentido de la función que tienen que tener los jueces, que es aplicar las leyes y estar sometidos exclusivamente al imperio de la ley, sino que se considerarían como un poder legitimado para confrontar políticamente con el gobierno y con el Parlamento, y eso sería grave. Yo creo que está bien que intervenga, que haya un pluralismo judicial presente en el Congreso, en el Consejo General del Poder Judicial, pero que en ningún caso se considere que esos 12 magistrados que están en el Consejo son representantes de los intereses de los jueces, como si fuera una representación política, ¿no? y sindical. Yo creo que eso es el error que pueda haber. Exactamente igual que los vocales nombrados por el Parlamento no pueden ser representantes del Parlamento, correas de transmisión del Parlamento, porque eso desnaturaliza totalmente el órgano de gobierno. Es lógico que cuando hay una mayoría progresista en el Parlamento o una mayoría conservadora, eso en cierto modo se traduzca también en el Consejo General del Poder Judicial, en el gobierno de los jueces, ese sesgo, porque indica el pluralismo que hay en la sociedad. El problema básico no es tanto las cuotas, en parte sí, pero no es el problema más grave el que haya cuotas y que se repartan los partidos los puestos a cubrir en el Consejo General. Lo más grave es que no hay una política de Estado, una conciencia de que esto es una política de Estado, no es una política de gobierno. Y por tanto hay que tener la altura de miras como para poder nombrar a personas que por su prestigio, por su grado de neutralidad, entre comillas, le sirven tanto a un grupo parlamentario como a otro grupo parlamentario. Se podrá tener mayor o menor querencia hacia uno, pero se admite eso. Mientras que con la política que hay actualmente, pues es una política donde, aunque me caiga muy mal el que tú propones, lo acepto siempre y cuando tú no le pongas veto a los que yo haga. Y eso hace que el Consejo General del Poder Judicial se polarice de una manera importante. Entonces, el problema es primero convertir el principio de mayoría cualificada en un reparto proporcional. Pero lo más grave es cuando ese reparto proporcional se hace con un sesgo absolutamente partidista y sin tener en cuenta que esto es una política de Estado, el nombrar a estos vocales. Bueno, en relación a la pregunta que hizo la profesora María Fernanda Lombardo, vuelvo a insistir que a mi juicio en toda comunidad deben resolverse todas las controversias, porque la resolución de todas las controversias es el sustrato elemental para posibilitar
la convivencia pacífica. De esto no se deriva que todos los conflictos de una comunidad deban ser resueltos por el Poder Judicial. Hay una cantidad de conflictos, por lo menos lo que sucede en la Constitución Federal de la Argentina, que no han sido asignados a la rama judicial. Y estoy convencido que la rama judicial no debería asumir por sí misma, de constitución eferenda, la resolución de esos conflictos. Me estoy refiriendo concretamente cuando la Corte Suprema de Justicia decide llevar adelante, con determinados alcances y límites que deliberan los ministros de la Corte, una política pública. Por otro lado, el caso que hoy angustia a la comunidad argentina es si la anatomía, fisiología y funcionamiento del Congreso de la República se encuentra dentro del legajo de atribuciones competenciales de la Corte Suprema. Es decir, a quienes nos están escuchando en España. Es decir, ¿puede la Corte Suprema de la Argentina, con nuestro modelo, invadir la esfera de competencia del Senado de la República y determinarle al Senado de la República cómo se han de organizar los bloques parlamentarios? Esto es una zona absolutamente reservada a los bloques políticos del Congreso. Por eso pienso que en este caso hay determinadas zonas, como esta que acabo de mencionar, que no está contemplada por la Constitución, pero que la Corte no debería, al menos por sí misma, resolverla. Habría que pensar otro modelo para solucionar esta circunstancia, que es una suerte de laguna en nuestra Constitución, vuelvo a repetir, cuando se manifiestan, cuando se ponen en evidencia estos conflictos entre poderes constituidos. En este caso, entre la Corte Suprema de Justicia, por mayoría de sus miembros, y el Senado de la República, por mayoría de sus miembros. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por sus respuestas. También me ha comunicado acá el profesor Diego Dolargian, que tiene preguntas para hacer, así que... Bueno, profesor Bastida, profesor Ferreira, muchas gracias por las exposiciones de ambos. Por supuesto dejan muchas cosas para pensar, pero bueno, el tiempo es breve, haremos lo que podamos. Lo mío es una primera reflexión que termina en una pregunta, así que voy a usar unos segunditos nomás. Porque al inicio de la exposición del profesor Bastida, yo pensé que teníamos un problema en Argentina y no en España. Y al cierre de la exposición veo que hay problemas semejantes, que por supuesto en Argentina son peores, como suele suceder. Y al inicio de la exposición el profesor Bastida señalaba lo siguiente, que la legitimación del poder legislativo y del poder ejecutivo reside en reflejar la voluntad popular expresada en las urnas, y que en cambio la legitimación del poder judicial reside en aplicar la voluntad popular expresada en la ley. Y hasta ahí yo pensaba, bueno, claro, desde el sistema constitucional español, esta es una excelente explicación, donde hay un tribunal constitucional y hay tribunales ordinarios, que no ejercen el control de constitucionalidad. Pero yo lo pensaba en nuestro sistema, donde el sistema es difuso, y donde todos los jueces ordinarios son jueces constitucionales. De modo que nosotros nos encontramos con jueces que legitiman su actividad, no aplicando la ley, sino muchas veces desaplicándola, y la legitimación está en la aplicación de ciertos derechos o principios que en rigor son configurados o perfilados por el propio juez a la hora de decidir. Entonces, ahí dije, bueno, en España tienen resuelto este problema de la legitimación del juez, en Argentina no, o por lo menos sigue siendo una discusión. Porque los jueces no siguen las reglas de la ley, sino que siguen otro tipo de principios. Pero bueno, sin embargo, los problemas del Consejo español y el Consejo argentino son semejantes en torno al gobierno del Poder Judicial. O sea, sean situaciones de bloqueo que terminan con indeterminaciones en la política y que después, curiosamente, repercuten en la propia jurisdicción, que termina bloqueada porque o no hay nombramientos o se toman decisiones que terminan afectando a la propia dinámica del Poder Judicial. Entonces, digo, si en definitiva los sistemas son diferentes y la legitimación del juez es diferente en un caso y en el otro, pero los problemas son semejantes,
Entonces terminé pensando que el problema era irresoluble, o sea, el inconveniente tiene que estar en otro lado. Y entonces ahora sí ya viene la parte de la pregunta, ¿acaso será una voluntad de tratar de resolver dos problemas que son inconciliables? Es decir, queremos jueces independientes de la voluntad de los poderes políticos, pero también tenemos la idea o la vocación que tengamos jueces gobernados por las decisiones de los poderes políticos, que no estén ajenos al juego de la democracia. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos? Y esa es la pregunta que le quiero transmitir a ambos, es decir, ¿cómo resolvemos este problema entre jueces que parecen que no se sujetan a las normas que democráticamente imponemos y que a la vez tampoco queremos que se sujeten a la voluntad de los poderes políticos? En definitiva, es la pregunta de siempre, el problema de cómo hace la Constitución para encauzar a la política. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Diego. Esa es la pregunta del millón, evidentemente. No es que en España los jueces sean dependientes del poder político. ¿Se me escucha o no? Perfectamente. Los jueces son independientes y ejercen su función de manera independiente y siempre interpretando en el marco que le establece la ley. El problema, en vuestro caso, por el control difuso de la constitucionalidad de las normas, pero aquí también por el control concentrado, el problema es cuando no hay un self-restraint, no hay una autocontención de los jueces, sino que los jueces se quieren convertir en legisladores y en vez de decir qué es aquello que consideran radicalmente inconstitucional, se muestran proclives a decir lo que a su juicio debería ser más perfecto en la ley. Y por tanto intentan por vía judicial optimizar la ley. Eso pues, ocurre con las sentencias interpretativas en muchas ocasiones. Y el problema es que cuando el juez comienza a hacer activismo judicial, en vuestro caso, pues con una sensación que puede ser mucho más grave en la medida en que hay un control difuso, el juez no se convierte en el intérprete de la Constitución, sino que tiende a convertirse en el soberano oculto. Y el problema es cuando el Tribunal Constitucional o los jueces ordinarios se convierten en el soberano oculto y por tanto quieren ejercer un poder constituyente que no le está atribuido ni en Argentina ni en España. Y yo creo que ese es el problema fundamental. Aquí se ha visto, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional cómo se ha declarado inconstitucional la declaración del estado de alarma en la pandemia. Y se ha declarado con la mitad del Tribunal Constitucional interponiendo votos particulares. Es decir, esto no se puede decidir 6 votos a favor y 6 en contra. Es decir, que cuando se declara inconstitucional una ley, debería ser siempre por mayoría cualificada. Exactamente igual que en el jurado, para declarar a una persona culpable se necesita mucha más mayoría cualificada que para declararlo inocente. Pues aquí sería exactamente igual. No puede declararse por una simple mayoría o incluso con el voto de calidad del presidente, habiendo empate en el seno del Tribunal Constitucional. No puede ser que el voto del presidente sea el que decida si una ley es constitucional o no. Creo que una de las medidas sería establecer mayorías cualificadas para declarar inconstitucional una ley. Bueno, comparto plenamente la preocupación del profesor Bastida. A lo largo de mi carrera académica nunca he podido discernir, y profesional, si es mejor el control de constitucionalidad concentrado o es mejor el control difuso. A mí me causó mucha alarma leer la sentencia del Tribunal Constitucional Español sobre el estado de alarma en medio de la pandemia, pero Paco, tú tienes que saber que acá la Corte Suprema también funcionó en sintonía con el Tribunal Constitucional y decidió reabrir las escuelas cuando la autoridad ejecutiva
decía que no había condiciones para hacerlo. Es decir, los jueces de la Corte se constituyeron en higienistas, epidemiólogos, científicos, que decían que estaban abiertas las condiciones. Y también, lo que dices tú, por mayoría, porque nunca es por unanimidad. En toda comunidad van a existir leyes y en toda comunidad van a existir leyes inconstitucionales. Y yo creo que el profesor Bastida tiene razón y creo que intuye el serio problema que tenemos en el control difuso. A quienes nos están escuchando, sobre todo en Europa y sobre todo en Asturias, tienen que saber que si hoy el Congreso de la Argentina sanciona una ley, mañana hay al menos, no recuerdo la cantidad, pero tiene que haber al menos un número entre 400 y 500 jueces federales que ejercen el control difuso en condiciones de dictar una medida cautelar preventiva impidiendo la realización de esa ley. O sea, es increíble que una ley sancionada y promulgada por el Departamento Ejecutivo pueda ser cautelarmente puesta en entredicho. Entonces la pregunta es, pues, ¿quién nos gobierna? ¿Un poder aristocrático que no tiene mayorías cualificadas, que no sabemos cómo delibera, que no sabemos cómo toma sus decisiones, cómo es el corazón de esa decisión, que no es sometido a las urnas, o realmente queremos que la configuración quede en manos definitivamente solamente de los departamentos políticos? Creo que se ha alterado, está muy alterado, y no es solamente un problema argentino, porque esta situación se revela también en Brasil, muchísimo más en Colombia, también en Ecuador, son los países que puedo mencionar donde no encuentro mejor nombre. A mí no me gusta activismo judicial, pero la verdad que, Paco, no encuentro algo mejor para denotar estas tareas de los jueces que exceden, ya sea porque contrarreforman la Constitución o porque generan políticas públicas que no deberían hacer. Gracias, Diego. Muchas gracias, doctor Bastida y doctor Ferreira, por sus intervenciones y por sus respuestas a las preguntas. Por una cuestión de tiempo vamos a cerrar este espacio. Queremos agradecer enormemente las exposiciones de ambos, fueron muy interesantes y estoy segura que van a servir de herramienta para todas las personas que quieran profundizarse en el tema. Queremos agradecer también enormemente a los profesores Dolapian y la doctora Lombardo por las preguntas, y al Departamento de Derecho Constitucional de Oviedo por participar de este primer webinario, y esperamos con ansias los siguientes. Así que bueno, les deseamos un buen día, unas buenas tardes, y nos vemos en el próximo webinario. Un abrazo, Paco. Muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena por la organización. Muchísimas gracias, Paco. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, adiós.